¿Listos? Amén, gloria a Dios. Entonces oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de poder venir el día de hoy y poder regocijarnos en su presencia, poder alabarle y poder adorarle, Señor mío. Nosotros creemos que usted está aquí el día de hoy y oramos que sea usted hablando a nuestros corazones, encaminándonos siempre, Señor. Le damos gracias porque siempre piensa en nosotros, siempre piensa cómo alimentarnos, Señor, espiritualmente, y pues de todas formas usted siempre está proveyendo por nuestras necesidades. Y oramos que sea usted tomando control de este servicio, de esta enseñanza, y que sean sus palabras que sean enseñadas el día de hoy. Siga hablando a cada corazón, a cada mente, y ayúdenos a enfocarnos en su hermosa palabra. Así es que le damos gracias, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a estar leyendo un pasaje en Isaías 58, versos 5 al 8. Amén. Entonces, si pueden mirar en su página ahí, pueden mirar que ahí tenemos ya tenemos el pasaje ahí que dice esto. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Isaías 58, versos 5 al 8. Pueden tomar su asiento, hermanos. Entonces, como ustedes pueden ver, la enseñanza de hoy es acerca del ayuno. Hemos andado hablando acerca de la oración, acerca de las disciplinas espirituales, y pues ahora vamos a enfocarnos acerca del ayuno. Amén. Entonces, ¿cómo podremos nosotros recobrar el poder apostólico si descuidamos las prácticas apostólicas? Amén. ¿Cómo podemos descuidar todo esto si nosotros dejamos de practicar estas cosas? ¿Cómo es posible que dejemos estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros esperar que fluya el poder si no reparamos los canales por donde debe fluir? Amén. Entonces, nosotros debemos reparar esos canales. Yo recuerdo una vez, y el hermano está aquí, una vez fui a una célula de jóvenes, una enseñanza de jóvenes, y yo me metí en la casa del hermano para parquearme, y sin fijarme había una pipa ahí, pues el hermano Mario ahí estaba, y le pasé el carro encima de la pipa, y empieza a disparar el agua. Amén. Entonces yo estaba bien apenado y dije: oh man, ya se canceló la enseñanza, ya tengo que ir a Home Depot a ver cómo arreglo todo esto. Y dijo el hermano: no se preocupe, usted dé la enseñanza y yo lo arreglo, y cuando usted termine la enseñanza ya va a estar todo arreglado. Amén. Entonces así nosotros, tal vez si algo se ha roto, pues ¿cómo es posible que dejemos que siga quebrado, que continúe roto? Nosotros necesitamos reparar esos canales, necesitamos reparar lo que nosotros hemos tal vez descuidado en nuestro camino espiritual. Entonces, el ayuno es un medio divinamente señalado para que pueda fluir su gracia y poder, y no podemos permitirnos el descuidarlo por más tiempo. Entonces, no debemos descuidarnos de estas cosas. Entonces, debemos una vez más enfocarnos a las cosas de Dios, enfocarnos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, otro recurso de la disciplina espiritual es el ayuno, como hemos andado aprendiendo ahorita. Y ayunar, ¿qué es el ayuno?
El ayuno es la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado con la finalidad de buscar el rostro de Dios y de tener comunión con Él. Entonces, si quieren saber qué es el ayuno, pues recuerde esa parte. Es la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado con la finalidad de buscar el rostro de Dios y tener comunión con Él. Amén. ¿Cómo podemos tener comunicación con Dios, que es espíritu, si nosotros andamos en la carne? Entonces, para tener comunión con Dios en el espíritu, necesitamos caminar en el espíritu, y el ayuno nos ayuda a hacer eso. Entonces, este puede ser la afirmación más simple para describir el ayuno: no comer. Amén. Entonces, al observar el ayuno de Cristo y los grandes líderes bíblicos, se revela lo que para Dios significa el ayuno, que es ayunar. Significa sencillamente estar envuelto en un asunto que Él mismo se vuelve más importante que la comida. Amén. A veces andamos enfocados más en la comida. Yo sé, ustedes me pueden ver y pues yo soy prueba de eso. A veces nos enfocamos más en la comida que cualquier otra cosa. Yo recuerdo, yo antes, los que conocen a nuestra hermana Edith Martínez, ella tiene su propio negocio. Yo antes trabajaba por ella. Y me dijo la hermana un día, yo estaba en lonche y regresé, ya se me había terminado el lonche y regresé al trabajo, y me dice la hermana, hermano, yo necesito que tal día, o el día de mañana, me dijo, necesito que mañana llegue usted a las 8 de la mañana por tal y tal razón, y se puede ir a las 4, porque yo he trabajado de las 9 a las 5, pero ese día ella me dijo, mañana entra a las 8 por tal y tal razón, no me acuerdo por qué, y me dijo, y se puede ir a las 4. Y le dije, ok, está bien. Y le dije, entonces mañana tomo mi lonche a las 12, le dije, porque mi lonche era a la 1. Le dije, entonces puedo tomar mi lonche a las 12. Y la hermana se pone a reír y me dice, hermano, usted acaba de venir del lonche y ya anda pensando en el lonche de mañana. Así es que a veces nos enfocamos más en la comida que cualquier otra cosa, pero también debemos enfocarnos en las cosas de Dios. Hay un tiempo para eso, de enfocarnos en la comida, pero también hay un tiempo para enfocarnos en las cosas de Dios. Debemos hacer ese tiempo. Entonces, el ayuno bíblico significa más que abstenerse de comida. Significa abstenerse de comida para enfocarse en Dios y en su respuesta en un asunto en particular. Así es que recuerde eso, el ayuno significa abstenerse de comida, sí, pero es para enfocarse en Dios y en la respuesta acerca de un asunto en particular. Entonces, enfocarse en Dios. ¿Por qué? Porque la comida muchas veces nos distrae y no nos podemos enfocar en Dios. Puedo dar un ejemplo. Yo recuerdo antes, el talento lo teníamos ahí enfrente, o también lo teníamos acá atrás. Hubo un tiempo que teníamos el talento acá atrás, en ese espacio, un cuarto pequeño. A veces lo teníamos ahí enfrente, y cuando se terminaba el servicio ya podíamos ir al talento a agarrar algo de comer. Pero yo orando ahí, enfocándome en el Señor. Oh Señor, perdóname por tal y tal cosa, gracias por tal y tal cosa, y empiezo a sentir el olor de la carne, y gracias Señor por la carne, y ya ando respirando, y le dije, pues, ¿qué horas son? ¿Ya se terminó el servicio o qué? ¿Por qué se andan tardando los músicos? Pero nada, pues me distraía. Y muchas veces la comida nos distrae, amén. Pero cuando ayunamos nos enfocamos en Dios y en su respuesta en un asunto en particular. Entonces nosotros vamos a estar mirando acerca de diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, en el libro titulado El ayuno escogido por Dios, por el autor Arthur Wallace, él presenta 3 tipos de ayuno. El primero es el ayuno natural. Y el ayuno natural, como él lo describe, es abstenerse de toda forma de comida, pero no de agua. La primera mención de este tipo de ayuno lo encontramos en Lucas capítulo 4, verso 2, que nos dice: y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Esto quiere decir que se abstuvo de toda clase de comida, ya fuera
ya fuera sólida o líquida, pero no de agua. Entonces se abstuvo de la comida, pero no del agua. Entonces a través de los detalles que tenemos, resulta claro que el ayuno de nuestro Señor Jesucristo fue de esta clase, que Él se abstuvo de la comida, pero no del agua. La Escritura nos dice que no comía nada, pero no se refiere a que no bebiera. No se había mencionado que no había tomado agua. Sigue el relato diciendo, tuvo hambre, pero no menciona que tuviera sed. Amén. Entonces, aunque los dolores provocados por la sed son más intensos que los producidos por la necesidad de alimentos, Satanás no lo tentó para que bebiera, sino para que comiera. Esa fue la tentación que le hizo Satanás al Señor Jesús, para que comiera, porque el Señor Jesús sí tomaba agua, por eso no lo tentó de esa manera. Entonces nuestro organismo no podría sobrevivir 40 días sin ingerir líquidos, a no ser que fuera sustentado en forma sobrenatural. Entonces es muy importante recordar eso. Si alguien va a ayunar y siente que va a ayunar por un tiempo extendido, pues recuerde que el cuerpo no puede sobrevivir sin agua, a menos que es sustentado en forma sobrenatural. Yo llegué a conocer un hermano que él había dicho que él hizo un ayuno de 40 días. Y le dije, wow, ¿de 40 días? Dijo, sí. Dijo, no te lo recomiendo para nada, me dijo. Dijo, sí sentí una diferencia espiritual, pero dijo, para terminar los 40 días yo ya andaba temblando. Dijo, y dijo, parece que tenía que ir al hospital al final. Así es que no hay que abstenernos de agua. No sé si él se abstuvo de agua, pero nosotros debemos recordar eso. Podemos tomar agua si andamos ayunando por un tiempo extendido. Amén. Entonces, el otro tipo de ayuno, o el segundo tipo de ayuno que es descrito en ese libro, es el ayuno total. El ayuno total. Y este consiste en abstenerse tanto de comida como de bebida. Por lo general, este tipo de ayuno no dura más de 3 días. En ocasiones 7 días. Quizás porque el hacerlo resultaría perjudicial para la salud. Entonces, si alguien está ayunando en el ayuno total, se está absteniendo de comida, se está absteniendo de agua, pero es por un tiempo más corto, es por 3 días. O como menciona aquí, a lo más tardar 7 días. Pero si continúa, pues le puede lastimar en su salud. Entonces el ejemplo que nosotros podemos ver se encuentra en Esdras capítulo 10, verso 6, que dice esto. Dice, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Entonces ahí miramos ese ayuno total, que se abstuvo de comida y se abstuvo de agua a causa del pecado de los del cautiverio. Otro ejemplo que nosotros podemos mirar es el de Esther, que dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther capítulo 4 verso 16. Entonces ahí miramos el ayuno total. Y el último tipo de ayuno que nosotros miramos es el ayuno parcial. Y este tipo de ayuno se hace eliminar cierto tipo de alimentos y bebidas de las que usualmente ingerimos. Entonces nosotros podemos mirar eso en Daniel capítulo 10 verso 3, que nos dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces ahí miramos ese ayuno parcial.
Y también se considera ayuno cuando suprimimos una comida al día o cuando ingerimos solamente frutas y vegetales. Entonces, si uno desde la mañana se levanta temprano y no come pues hasta la tarde, ese se puede considerar un ayuno parcial. Tal vez come a las 6 de la tarde, pero se despertó a las 6 de la mañana y ayunó unas 12 horas. Es un ayuno parcial. Entonces, ahí miramos los 3 diferentes tipos de ayunos. Y ahorita vamos a estar mirando un panorama bíblico acerca del ayuno. Y esto, como ustedes tienen las hojas, ustedes lo pueden leer con más calma en su casa. Después de cada uno, de cada ejemplo, miramos que hay una cita bíblica y usted lo puede buscar en su casa para poder leer qué es lo que dice. Entonces, el panorama bíblico del ayuno, nosotros podemos mirar en Génesis 24:33, que el siervo de Abraham ayunó mientras buscaba la novia para Isaac. Entonces, aún para buscar novia, ahí andaba ayunando, amén. Entonces, ¿por qué? Porque era algo muy importante. Entonces, el segundo que miramos se encuentra en Éxodo capítulo 34, que es Moisés ayunó durante 40 días y noches mientras recibía las revelaciones de la ley y del tabernáculo. Entonces, mientras él estaba recibiendo esta palabra de Dios, estas leyes del Señor, él estaba ayunando por 40 días y 40 noches. En 1 de Samuel capítulo 1, versos 7 al 8, miramos que Ana ayunó por un niño. Ustedes pueden mirar en la historia que ella no podía tener hijos y fue menospreciada por la otra esposa que tenía el esposo de Ana, pero ella, después de orar, después de ayunar, miramos que Dios le dio un hijo. Entonces ella ayunó por un hijo. En Nehemías capítulo 1 verso 4 miramos que Nehemías ayunó por la restauración de Israel. Amén. En Esther capítulo 4 miramos que los judíos ayunaron por la liberación después del decreto de muerte de Amán. Y en Jonás capítulo 3 versos 5 al 10 miramos que la ciudad entera de Nínive ayunó en contestación por llamado de Jonás al arrepentimiento. Entonces, cuando escucharon el mensaje de Jonás, todo el pueblo, toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Y la cosa era que, si ustedes se fijan, Jonás ni siquiera predicó arrepentimiento. Él nomás dijo, dentro de ahora, en 40 días, Dios va a destruir a Nínive. La gente se arrepintió por resultado a eso. Entonces se arrepintieron y ayunaron también. Entonces miramos que hubo un cambio cuando eso ocurrió. Miramos en la número 7 que David ayunó poco antes de asumir su cargo como rey de Israel. En 1 de Samuel capítulo 31, él ayunó antes de ser rey. Entonces es importante, antes de entrar en un ministerio, Dios lo va a usar grandemente, usted créalo, pero es importante poder ayunar y ponerse en ayuno y en oración para poder asumir ese cargo o ese ministerio. Amén. La número 8, miramos que Daniel ayunó durante 21 días y en respuesta recibió el mensaje de Dios que lanzó el punto decisivo de la cautividad para los hebreos. Daniel capítulo 10. La número 9, miramos que Josafat proclamó a un rápido ayuno antes de la batalla. En 2 de Crónicas capítulo 20, verso 3. Y esa es una de mis favoritas historias, que Josafat se encontraba rodeado de enemigos, fue amenazado, no sabía qué hacer y empezó a buscar de Dios, empezó a buscar a Dios a través de ayuno y oración. Y cuando Dios le contestó, le dijo, ve al campo de batalla y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver que esta batalla no es tuya, esta batalla es de Dios. Y cuando él fue al campo de batalla con Judá, empezaron a alabar a Dios. Y en ese momento se confundió el enemigo y todos los enemigos de Judá fueron destruidos. Amén. Y todo porque alguien decidió ayunar y orar. Entonces aquí miramos que allí se encuentran nuestras victorias.
En la número 10 miramos que Esdras proclamó un ayuno de arrepentimiento para los desterrados del río Ahava, en Esdras del 8 al 9. La número 11 miramos que Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio públicamente en Mateo capítulo 4. Entonces es lo que habíamos mencionado antes, que era muy importante, si antes de asumir un ministerio, poder ayunar y ponerlo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir a Dios fielmente. Amén. Para que podamos servir a Dios como Dios quiere que nosotros lo hagamos y buscar dirección del Señor. Amén. Y el Señor Jesús, eso es lo que hizo. Él ayunó antes de comenzar su ministerio públicamente. Y lo habíamos mencionado en las enseñanzas de la oración, que antes de que el Señor Jesús escogiera a sus 12 discípulos, Él oró toda la noche, pasó toda la noche orando para poder escoger a sus 12 discípulos. Amén. Y a causa de las personas que Él escogió, miramos que todavía se sigue predicando la palabra de Dios. Amén. La número 12, nosotros miramos que el apóstol Pablo ayunó después de su conversión en Hechos capítulo 9. Después que él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, él empezó a ayunar. La número 13, durante un ayuno, Pedro recibió una visión relacionada a los gentiles. Entonces, cuando ayunó Pedro, nosotros miramos que Dios le empezó a darle una visión y le fue revelado que el evangelio es para los gentiles también, es para nosotros también. Imagínense, si no hubiera orado él, si no hubiera estado ayunando en ese momento, pues cuánto tiempo más hubiera durado para que llegara el evangelio a los gentiles. Entonces eso sucedió porque hubo alguien que estaba ayunando. Bueno, andaba ayunando porque andaba esperando que cocinara la comida, y mientras estaba esperando la comida, él se puso a orar, y ahí es donde Dios le dio la revelación. Entonces, y la número 14, miramos que los discípulos estaban ayunando y orando cuando el Espíritu separó a Pablo y a Bernabé para el servicio misionero. En Hechos capítulo 13 verso 2 miramos que andaban orando, andaban ayunando, y fue en ese momento que Dios empezó a hablar con la iglesia y empezó a decirles que apartaran a Pablo y a Bernabé para que ellos vayan a ser misioneros. Amén. Para separarlos para ese servicio de misionero. Amén. Entonces, si nosotros estamos mirando a través de estos 14 puntos acerca del ayuno bíblico, miramos que grandes cosas ocurrieron cuando estaban ayunando y estaban orando. Amén. La carne no quiere ayunar, la carne no quiere orar. Amén. Siempre andamos pensando en qué es lo que vamos a comer, como yo había mencionado. Entonces, siempre andamos pensando en eso, pero ¿cómo vamos a esperar que Dios nos transforme? ¿Cómo vamos a esperar que Dios nos revele algo si nosotros no empezamos a orar y ayunar? Todas estas grandes cosas que ocurrieron eran porque estaban orando y ayunando. Amén. Entonces, si quieren buscar una respuesta, que sea a través de ayuno y oración. Y vamos a mirar acerca de los propósitos de ayunar. Miramos que en el ayuno no cambia Dios, cambia usted. Amén. Usted no va a cambiar a Dios mientras usted está ayunando. Es usted que está siendo transformado. Es usted que está cambiando. Amén. Dios le está moldeando a usted para que vea las cosas como Dios quiere que usted las vea. Amén. Yo por eso muchas veces cuando estoy orando, oro y le digo: Señor, ayúdame a ser la persona que necesito ser. Ayúdame a ser el hijo que necesito ser, el hermano que necesito ser, el líder que me has puesto que yo sea. Ayúdame a ser esa persona para poder cumplir lo que necesito cumplir. Entonces, cuando nosotros ayunamos, no cambia Dios, cambia usted, cambiamos nosotros. Dios se relaciona con usted basándose en su relación con Él. Cuando usted cambia, entonces la manera de Dios para tratar con usted es influenciada. Usted no ayuna para cambiar a Dios,
porque Dios no cambia. El ayuno cambia la manera como Él trata con usted. El ejemplo de Jonás muestra claramente este hecho en Jonás capítulo 2. Es Dios, bueno, primeramente, si usted lee el libro de Jonás, Dios envía a Jonás a que fuera a predicar a Nínive, y él no quiere, él huye para no cumplir el llamado de Dios. Pero mientras él estaba en tribulación, mientras él estaba dentro de ese pez, y tal vez en ese momento iba a pensar que iba a morir, porque nadie le estaba garantizando que iba a sobrevivir. Él dijo, arrójenme al agua, y lo arrojaron, y ahí es donde llega el pez. Así es que tal vez en ese momento él andaba pensando que iba a morir, quién sabe, pero mientras él estaba dentro de ese pez, hubo arrepentimiento, hubo oración, y como estuvo dentro de ese pez por 3 días, pues andaba ayunando también. Entonces fue en ese momento cuando él se había arrepentido, había orado y estaba ayunando, que hubo una transformación en la vida de Jonás, que cuando ya salió del pez, él fue a predicar. Amén. Entonces transforma las vidas de las personas. Después miramos en la historia que cambia otra vez Jonás, se enoja cuando miró que sí se habían arrepentido, pero si nosotros nos mantenemos en ayuno y en oración, estamos caminando en el Espíritu, y como Enoc nos enseña la palabra de Dios en Génesis, Enoc caminó con Dios. Y así nosotros, cuando estamos orando, estamos ayunando, estamos caminando con Dios. Amén. Así es que Él es el que nos ilumina, Él es el que nos guía, y por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos dirigidos hacia la dirección que Dios quiere que nosotros llevemos. Amén. Entonces, en una ocasión, los discípulos de Jesús no pudieron ayudar a un joven poseído. Jesús explicó que este género o este tipo solo salía con oración y ayuno. Y miramos eso en Marcos 9:29. Usted lo puede leer con más calma en su casa. Pero miramos que sí, ese género no sale, o ese tipo no sale sin oración y ayuno. Y hay ciertas situaciones en la vida de uno que usted puede enfrentar apartado de la oración y del ayuno, o que usted no puede enfrentar sin la oración y sin el ayuno. Amén. Usted necesita, o nuestra victoria sobre este género necesitará de ayuno. Entonces hay ciertas cosas que es necesario ayunar, hay ciertas cosas que es necesario orar y ayunar para poder vencer estas cosas. Amén. Confiar que Dios es el que ya ha vencido, pero debemos conectarnos con Dios a través de la oración y el ayuno. Hay propósitos espirituales definidos para ayunar. Es importante que usted entienda estos propósitos. Si usted ayuna por razones incorrectas o sin propósitos específicos, el ayuno será será ineficaz. Entonces, si está orando por una razón incorrecta, o por algo que no viene de Dios, que no es la voluntad de Dios, entonces nomás está perdiendo el tiempo. Ese ayuno va a ser ineficaz. Entonces estudie cada una de las siguientes referencias, y ellas muestran que las personas ayunaron con propósito. Y aquí miramos otra lista de personas que oraron con propósito. Entonces, cuando nosotros ayunemos con propósito. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Recordemos eso. Pedir la voluntad de Dios cuando estemos orando. Amén. Entonces, la número 1, en contestación el propósito de este ayuno era en contestación de un mensaje de Dios. En Jonás capítulo 3, verso 5. La número 2 nos dice que el propósito de este ayuno era durante tiempos de prueba en el desierto. Lucas capítulo 4, verso 1. La número 3 nos enseña que este propósito fue durante la amenaza de una calamidad nacional o guerra, en 2 de Crónicas 20, verso 3. La número 4, miramos que este propósito fue cuando se necesitó de la revelación de Dios, en Daniel capítulo 9, verso 3 y 4. La número 5, miramos que el propósito de este ayuno era para tomar decisiones.
Hechos 13, verso 2 y 3. Han habido veces que yo he hablado con el pastor y le pido sugerencias al pastor. Oh, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué es lo que debo hacer en esto? Y él siempre me responde igual. Ore y pídale a Dios para que vea qué es lo que Dios le dice a usted. Para que vea qué es lo que Dios le indica a usted. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer, pedir dirección de Dios. Amén. Y es importante para tomar decisiones es orar y ayunar. Amén. Porque no vaya a ser que tomemos una decisión que después nos afecte de una manera que nosotros no quisiéramos. Entonces yo recuerdo recién cuando habíamos llegado a vivir aquí en el Alto Desierto, mi papá trabajaba en Los Ángeles y él andaba buscando un trabajo acá arriba. Él trabajaba en el supermercado Ralph's. Y aquí habían varios y él andaba buscando trabajo, hasta lo habían entrevistando y andaban tratando de ver si le hacían transfer y parece que le habían hecho transfer en Fontana, pero él aún quería trabajar acá arriba para no manejar en el freeway, porque habían veces que él se atoraba en el freeway a causa de la nieve en el invierno o cualquier cosa. Él se atoraba en el freeway, se atoraba ahí y no podía moverse, como muchos de ustedes han pasado cuando andan manejando en el 15, en el freeway. Y él andaba ahí buscando. En aquel entonces todavía no íbamos a la iglesia, pero él andaba buscando trabajo aquí, lo habían entrevistado parece, y nunca se lo dieron. Y mi papá bien molesto y dijo, no, mi manejador no quiere hacerme transfer, no está permitiendo, él dice que me quiere aquí, y como que no le gustó esa idea. No le gustó eso, pero pronto, y parece que a los meses, nos llegamos a enterar que habían cerrado todas las tiendas de Ralph's que estaban acá arriba. Y habíamos dicho, wow, si a mi papá le hubieran dado ese trabajo, hubiera hecho transfer, se hubiera quedado sin trabajo, y nosotros pues qué es lo que íbamos a hacer. Pero en aquel entonces nosotros parece que no íbamos a la iglesia, pero es importante orar y ayunar para tomar decisiones. Amén. Ok, entonces continuemos con esta lista, la número 6. El propósito de este ayuno era al hacer peticiones especiales ante autoridades, como miramos en Esther capítulo 4, verso 16. En la número 7, este propósito fue para prepararse para la lucha con la actividad demoníaca. Amén. En Marcos capítulo 9, verso 29. La número 8, este propósito de ayuno fue para humillarse a sí mismo. Miramos eso en Salmos 35, verso 13 y Salmos 69, verso 10. En la número 9, miramos que este ayuno era para arrepentirse del pecado, que era el de Jonás. No de Jonás. En Joel capítulo 2, verso 12, era para arrepentirse del pecado. En la número 10, miramos que este propósito del ayuno era para alimentar a los pobres físicamente y espiritualmente, en Isaías 58, verso 7. Y en la número 11 miramos que para este propósito fue para ser oídos por Dios. En 2 de Samuel capítulo 12, verso 16 y verso 22. Y también en Jonás capítulo 3, verso 5 y verso 10. Y finalmente el último propósito del ayuno, miramos en la número 12, que era para soltar las ataduras de la maldad, alzar las cargas pesadas, poner a los oprimidos en libertad y romper las cadenas de esclavitud. Amén. Es importante poder orar y ayunar para esto. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba en el hospital, parece que fue la semana pasada, ella estaba en el hospital y la señora que estaba en el cuarto, estaba en el mismo cuarto, pero estaba al lado de mi mamá. Estaban compartiendo el cuarto y yo escuchaba a la señora en inglés, decía, yo te reprendo, Satanás. Esta es la última vez que tú me vas a traer aquí en el hospital. Es la última vez que tú me vas a tener aquí atado. Pero en el nombre de Jesús yo voy a regresar y a anunciar las buenas noticias. Entonces, cuando nosotros oramos, yo no sé si ella andaba ayunando, pero cuando nosotros oramos y ayunamos, nos suelta de esas ataduras. Amén. Somos libres para predicar, somos libres para regocijarnos, somos libres para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Ya nos estamos atados.
Ya nosotros podemos gritar victoria, amén, porque Dios es el que nos ha dado esa victoria. Amén. Y finalmente vamos a terminar con los beneficios del ayuno. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Primeramente, nos mantiene en la presencia de Dios. Como había mencionado, Dios es espíritu, y si nosotros andamos en la carne, es bien difícil andar caminando con Dios en el espíritu. Así es que es importante andar en el espíritu también. Y el ayuno nos ayuda a hacer eso. En la oración y el ayuno nos ayuda a poder permanecer en la presencia de Dios. Estar en la atmósfera de Dios. Si habían mencionado eso, estar en la atmósfera de Dios. Entonces estamos ayunando para buscar la presencia de Dios con un propósito muy especial. Se permanece en su presencia hasta sentir que ha suplido o va a suplir su necesidad. Amén. Entonces, otro beneficio del ayuno es se humilla el alma del creyente ante el Señor. Con el ayuno estamos diciendo que Él es lo más importante. Amén. A veces, como había mencionado, algunos de nosotros nos enfocamos más en la comida, qué es lo que vamos a comer, pero cuando estamos ayunando nos enfocamos más en Dios. Aunque empiece a llegar el hambre, usted se está enfocando en Dios. Yo recuerdo la primera vez que iba a ayunar. Mi papá y yo íbamos a ayunar por primera vez. Era un evento de ayuno y oración en las montañas hace mucho tiempo. Y yo recuerdo, yo andaba diciendo, pues ¿cuándo va a empezar el ayuno? Y iba a empezar el evento en las montañas el viernes a las 6 de la tarde, y ya para el domingo a las 6 de la tarde, o el domingo a la tarde parece, ya íbamos a estar el sábado a la tarde ya íbamos a estar regresando. Entonces el ayuno y oración iba a ser por 24 horas, y yo dije, wow, 24 horas, yo no creo que pueda aguantar 24 horas, tal vez debería llevarme unas galletitas o algo y tenerlo en el carro, no sé, pero no creo que aguante 24 horas, pero quién sabe qué era lo que andaba pensando mi papá, pero fuimos al evento, y déjeme decirle, ese evento fue uno de los eventos que jamás se me ha olvidado. He mencionado que yo soy bien olvidadizo, se me olvidan las cosas muy seguido, y pues, pero este evento jamás se me ha olvidado, porque aunque no pensaba que iba a durar 24 horas sin comer, pero ese evento fue tan hermoso que se sentía la presencia de Dios. Fue la primera vez que empecé a alabar a Dios, porque antes de eso yo pues me sentía avergonzado aún al alzar las manos, pero ese evento permitió a que me metiera en la presencia de Dios, que empezara a alabar a Dios sin importar quién está al lado de uno, y hasta aún sentí que Dios me andaba reprendiendo en esos momentos, porque yo miraba que todos alababan a Diy y yo hasta atrás, queriendo alabar a Dios, pero dije, no, alguien se va a reír de mí, se van a burlar de mí, no voy a ir para allí, no voy a ir hacia el altar para alabar a Dios. Y fue en ese momento que cuando dije eso, miré que un muchacho alto, grandote como yo, se quita él su saco y sale corriendo para enfrente y empieza a remolinear, y como que le habían dado mucha cuerda ahí, andaba remolineando, alabando a Dios. Y yo dije, oh man, y sentía como si Dios me andaba diciendo, ¿cuál es tu excusa? Si él es igual de tamaño como tú, y él está alabando a Dios y nada lo está deteniendo, porque yo andaba diciendo, no, es que yo me voy a cansar bien rápido. Por eso tengo esto, yo me voy a cansar bien rápido, pero nomás dije eso en mi mente, no le dije a nadie, en mi mente dije eso. Miré ese joven que salió corriendo y empezó a remolinear, y dije, él está un poco más joven que yo, tiene más energías. Dije, él tiene un poco más de energía, y nomás dije eso en mi mente, y un ancianito que estaba del lado de mí, bien despacio,
con su pasito ahí andaba caminando y fue al altar y empezó a alabar a Dios. Y sentí como si Dios me andaba diciendo, ¿y ahora cuál es tu excusa? Y en ese momento dije, oh, wow. Y ya para el final de ese evento, de ese evento de ayuno y oración, hasta yo ahí andaba en el trenecito que andaban haciendo los hermanos, ahí andaba yo también corriendo. Pero yo pensaba que no iba a poder aguantar. ¿Por qué? Porque andaba pensando mucho en la comida. Pero al terminar el día, ni siquiera terminar el día, como a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, nos habíamos despertado porque la oración parece que era a las 6 o 5 de la mañana, no me acuerdo, pero temprano todavía no había salido el sol y andábamos afuera en las montañas y miraba los árboles cuando en camino para el edificio donde íbamos a estar orando. Y yo decía, wow, está oscuro, vamos en camino a la oración. Y yo dije, tal vez esto es lo que sentían los discípulos cuando caminaban con el Señor Jesús, sentir la libertad del aire y van en camino a la oración, van en camino a orar. Dije, es algo tan hermoso, y sentí que Dios me estaba tratando conmigo en ese momento, andaba transformándome, yo enfocándome más en la comida antes, pero llegó esos momentos cuando empecé a enfocarme más. Empecé a enfocarme más en el Señor, empecé a abrirme más, pude empezar a levantar mis manos, porque como decía antes, yo antes aún no podía levantar las manos porque para mí, pues me sentía yo avergonzado, pensaba que alguien se iba a reír de mí, pensé que tal vez mi papá iba a decir, no, pues aquí andas alabando a Dios, pero en la casa no andas haciendo nada de eso. Pero esos son pensamientos que mete el enemigo para que uno no se enfoque en Dios. Pero cuando usted ora y ayuna, se mete en la presencia de Dios, y es algo que jamás se va a olvidar. Es muy importante poder recordar eso. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos y ayunamos, miramos como dice la número 3, eso nos enseña a depender de Dios, y especialmente porque nosotros estamos buscando a Dios. Nos ayuda a depender de Él. Amén. Nos ayuda a buscar de Dios. La número 4, miramos que otro beneficio es que demostramos a Dios una sinceridad auténtica. Amén, una sinceridad auténtica. Estamos buscando de Dios. Antes andaba pensando en la comida, cómo voy a estar ayunando, pero después ya dejé de pensar en eso. Hasta yo estaba sorprendido y dije, oh, wow, sí puedo ayunar. Sí, no hay excusa, sí se puede, dije. Entonces, es algo bien hermoso poder meterse en la presencia de Dios. La número 5, se vencen los deseos de la carne, los cuales son contrarios a los del Espíritu. Entonces ahí, como había mencionado, se venció la carne. Amén. Estaba venciendo la carne. El ayunar enseña a disciplinar y controlar su vida. El ayuno previene que seamos esclavos por el hábito. Entonces, en vez de ser esclavos por el hábito, el ayuno nos ayuda a que no ser esos esclavos del hábito. Y finalmente, el ayuno ayuda al creyente a mantenerse físicamente en forma. Regularmente le previene del sobrepeso y lo mantiene bien articulado. Amén. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, necesito ayunar más. Necesitamos ayunar más. Como la iglesia de Cristo, debemos orar y ayunar, porque como habíamos mirado aquí nosotros en las listas que hemos andado mirando, grandes cosas sucedieron cuando personas empezaron a orar y ayunar. Dios les dio la victoria en una batalla. Dios contestó respuestas. Dios proveyó su palabra. Dios empezó a hacer un montón de cosas. Dios empezó a sanar. Dios ha hecho grandes cosas. Pero todo eso sucede cuando uno empieza a ayunar y orar. Grandes cosas suceden cuando uno empieza a hacer eso. Y finalmente hay un ayuno privado y hay un ayuno público. Y con esto ya voy a terminar. El ayuno privado es ayunar. Ayunar es una disciplina personal entre nosotros y Dios. Será hecho en privado y no se
alardeará, o no sé, es no jactarse o vanagloriarse sobre él. No es decir, oh, pues yo ayuné una semana y pues por lo tanto soy más espiritual que cada uno de los que están aquí. Nosotros no debemos jactarnos en eso, no debemos vanagloriarnos en eso. Es algo personal entre nosotros y Dios. Ese es el ayuno personal, el ayuno que dice el Señor Jesús que nadie más debe saber, solamente Dios. Solamente Dios debe saber. Y yo empezaba a hacer eso. Yo decía, pues yo no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie que voy a ayunar, porque este es entre Dios y yo. Y empezaban a cocinar. Y me decían, Roberto, ya está la comida. Ven, siéntate. Y decía, no, it's okay, no voy a comer. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que tienes? A ver, déjame chequearte. Y pues a causa de eso les digo, voy a ayunar a mi familia les digo, voy a ayunar tal día, por favor, no se asusten si no como. Fuera de lo normal, yo creo. Pero sí, pero el ayuno debe ser algo personal. Amén. Está bien que usted le diga a su familia para que no se alarme o para que diga, oh, te traje unos taquitos pero no, está bien que sepan ellos, pues no se está vanagloriando usted con ellos, pero es para que sepan por una razón por qué usted no va a comer. Pero sí, el ayuno debe ser privado, que es entre usted y Dios, algo personal. Nadie más debe saber, solamente Dios. Y miramos eso en Mateo 6, versos 16 al 18, que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces ese es el ayuno privado. Pero también hay ayunos que son públicos. Entonces no todos los ayunos son privados, pero hay ayunos que son públicos. Los líderes pueden llamar un ayuno público y puede pedir el compañerismo de la iglesia entera. Amén. Y eso lo miramos en Joel capítulo 2 verso 15, que dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Ese es el ayuno público, cuando los líderes están haciendo el llamado de que se una la iglesia, que se una la asamblea, para que ayunen todos juntos. ¿Por qué? Porque hay poder cuando la iglesia se une en ayuno y oración. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces esa fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Y pues sí, hay que darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la honra y gloria. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.